Primer libro de Crónicas, capítulos 15 y 16. Capítulo 15. En este capítulo, el arca es llevada a Jerusalén después de aquel incidente que se tuvo uno o dos capítulos anteriores cuando Dios mató a Usa, así dice la Biblia. De los versículos 1 al 10, David hace una asamblea, hace una reunión con los sacerdotes, los levitas. David no deja el asunto allí, no dijo, bueno, ya el arca del pacto no la podemos traer, se va a quedar con Obed-Edom. No, sino que da instrucciones de los versos 1 al 10, repito, arregla un lugar para recibir el arca y es una tienda, no es el tabernáculo. De hecho, la Biblia más adelante le llama a este lugar el tabernáculo de David, porque era una tienda muy sencilla, abierta, o sea, cubierta de un lado, pero abierta del otro, donde estaba el arca del pacto y todos podían verla. Se nos da una lista de los sacerdotes y levitas que supervisaron la llegada del arca del pacto a Jerusalén. Ahora, David se da cuenta de por qué Dios no permitió que llegara en el primer intento, que llegara el arca a Jerusalén. Y David se da cuenta de su error y aprende, porque dice, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Es decir, que cometieron un error, como ya lo había comentado yo en el capítulo anterior, de usar un carro nuevo, ¿sí? De usar un carro nuevo no era la manera en que Dios quería que esto se hiciera, sino más bien que se fuera cargada por los sacerdotes. De los versos 11 al 15, el arca es llevada a Jerusalén de la manera correcta. David le dice a los sacerdotes y levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. David ahora entendía que no se trataba de hacer solo las cosas muy llamativas y con mucha alegría y gozo, no tan solo se trataba de eso, sino hacerlo de la manera correcta. ¿Y qué era la manera correcta? Pues que los levitas tenían que santificarse, tenían que prepararse y había que hacer varias cosas para santificarse para ese momento. Es decir, que no tan solo Dios quiere que hagamos las cosas, sino que las hagamos santificados, que nos santifiquemos para que el resultado le agrade a Él, no a nosotros. Dice, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahí está muy claro cómo David está entendiendo que el propósito o la razón más bien por lo que pasó lo de Usa, que falleció cuando quiso tomar el arca del pacto, fue porque no lo hicieron conforme a la ordenanza de Dios. Eso nos deja muchas enseñanzas, porque a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, como a nosotros nos gusta, o como, hablando del ministerio me refiero, o como a la gente le gusta. Y aquí es muy claro que Dios dice, yo lo quiero de esta manera y así se le debe adorar a Dios como Él lo ordena. Después de esto, en la segunda parte del capítulo, se nos habla de la celebración al llevar el arca del pacto a Jerusalén. Se hace toda una fiesta porque ahora sí Dios bendice esto, ahora sí Dios aprueba esto, porque fue llevada el arca del pacto como Él lo había ordenado, y entonces era una fiesta, era una bendición. Siempre que llevemos las cosas como Dios lo pide, siempre Dios nos va a bendecir. De los versos 25 al 28, el arca entra en Jerusalén. Y en el verso 29 se nos da un detalle que no es pues no se da mucha información. En Samuel sí, en primero de Samuel sí, donde Mical, la esposa de David, lo menosprecia. El capítulo 16, el salmo de agradecimiento de David. David, al Dios permitirle traer el arca del pacto a Jerusalén, en esa pequeña tienda que ahora él le ha puesto, escribe un salmo y canta un salmo con los salmistas, los cantores, porque un detalle que se me olvidó decir es que David puso cantores, David puso músicos, David puso porteros del arca, era toda una organización. Es decir, que David no pensó solo en un evento de un día, sino dejar ahí ya una alabanza continua. Así que de los versos del 1 al 3 se nos dice que David ofrece un banquete
a la asamblea. Estoy en el capítulo 16. David acabó de ofrecer el holocausto, los sacrificios de paz, y luego repartió a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Mire, todo esto comieron juntos en alegría, gozosos, porque Dios les había ahora sí permitido traer el arca del pacto. De los versos 4 al 6 se nos nombran líderes de adoración para dirigir a la congregación. Eso es lo que yo les estaba comentando, que al final de este espectacular día de celebración, David estableció una institución duradera de adoración y conmemoración en el arca del pacto. No iba a ser la emoción de un día, iba a ser un ministerio continuo para Dios. Y aquí David menciona todo lo que hay que hacer, y ahí se iban a quedar en el arca todas estas levitas, sacerdotes. De los versos 7 al 36 está el salmo de agradecimiento de David. Este mismo salmo está repartido entre el Salmo 105 en el libro de los Salmos, el Salmo 96 y el Salmo 106. En ese orden, ahí David los deja escrito. Sí, hay un llamado a la alabanza. En ese salmo recuerda el pacto de Dios con su pueblo, habla de la protección de Dios sobre su pueblo, invita a la creación a alabar a Dios. Y como conclusión del salmo es una invitación a celebrar la fidelidad de Dios para con su pueblo. Finalmente, los versos 37 al 43, David organiza para mantener la adoración continua a Dios. Un detalle importante: en Gabaón estaba el tabernáculo, allí se quedó, David no lo movió, y en Jerusalén ahora estaba el arca. Así que en estos versos se nos dice que David estableció los sacerdotes en Gabaón para continuar ofreciendo holocaustos y ofrendas en Gabaón, y acá en Jerusalén a los levitas, los cantores y los porteros y todos esos músicos en Jerusalén estaban en el arca. Así que imagínense, durante el tiempo de David había dos centros de adoración, o sea que Dios fue el centro precisamente del reino durante el reinado del rey David.